era el Verbo. En el principio son las primeras palabras de la Biblia, las mismas con las que comienza el relato de la creación. Oggi il Vangelo dice che colui che abbiamo contemplato nel suo Natale. Hoy el Evangelio dice que aquel que hemos contemplado en su natividad, Jesús, existía antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y el tiempo. En Él estaba la vida antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama verbo, es decir, palabra. ¿Qué quiere decirnos? La palabra sirve para comunicar. No se habla solo. Se habla con alguien. Siempre se habla a alguien. Cuando vemos en la calle gente que habla sola, decimos a esta persona le pasa algo. Nosotros hablamos siempre a alguien. Ahora, el hecho de que Jesús sea desde el principio la palabra, significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos. El Hijo unigénito del Padre quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. Es la luz verdadera y quiere alejarnos de las tinieblas del mal. Él es la vida, que conoce nuestras vidas y quiere decirnos que las ama desde siempre, nos ama a todos. Este es el mensaje maravilloso de hoy. Jesús es la palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicar con nosotros. Y para hacerlo fue más allá de las palabras. De hecho, el núcleo del Evangelio de hoy nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. ¿Por qué San Juan usa esta expresión carne? No podía decir en una forma más elegante que se hizo hombre, no. Utiliza la palabra carne porque indica nuestra condición humana en toda su debilidad, en toda su fragilidad. Nos dice que Dios se hizo fragilidad para tocar de cerca nuestras fragilidades. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada en nuestra vida le es ajeno. No hay nada que Él desdeñe. Podemos compartir todo con Él, todo. Querido hermano, querida hermana, Dios se hizo carne para decirte, para decirnos que te ama precisamente allí. Te ama precisamente allí en nuestras fragilidades, en tus fragilidades, precisamente allí donde más nos avergonzamos, donde tú te avergüenzas más. Es audaz esto, es audaz la decisión de Dios. Se hizo carne precisamente allí, en donde nosotros tantas veces nos avergonzamos. Entra en nuestra vergüenza para hacerse hermano nuestro, para compartir el camino de la vida. Se hizo carne y no volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como un vestido que se pone y se quita, no. Nunca se separó de nuestra carne ni tampoco se cansó y jamás se separará. Ahora y por siempre está en el cielo con su cuerpo de carne humana. Se unió para siempre a nuestra humanidad. Podríamos decir que la desposó. A mí me gusta pensar que cuando el Señor reza, el Padre para nosotros, por nosotros, no habla solamente. Hace ver las heridas de la carne, hace ver las llagas que ha sufrido por nosotros. Y esto es Jesús. Con su carne es el intercesor que también quiso llevar los signos del sufrimiento. Jesús con su carne está ante el Padre.
El Evangelio dice, en efecto, que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue. Vino a habitar entre nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué quiere entonces de nosotros? Él desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo. Detengámonos en silencio ante el Belén para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin miedo, invitémosle a nuestra casa, a nuestra familia, y también cada uno conoce bien, invitémosle a nuestras fragilidades, invitemos a que Él vea nuestras llagas. Él vendrá y la vida cambiará. La Santa Madre de Dios, en quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a acoger a Jesús, que golpea la puerta de nuestro corazón para vivir con nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat in mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, renuevo a todos ustedes mis deseos por el año apenas iniciado. Como cristianos, huimos de la mentalidad fatalística o mágica. Sabremos que las cosas irán mejor en la medida en que con la ayuda de Dios trabajaremos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desventajados. No sabemos qué nos reservará el 2021, pero lo que cada uno y todos juntos podemos hacer es comprometernos un poco más a cuidar los unos de los otros y de la creación, nuestra casa común. Es verdad, está la tentación de cuidar solamente de los propios intereses, seguir haciendo la guerra, por ejemplo, concentrarse solamente en el perfil económico, vivir hedonísticamente, es decir, buscando solamente de satisfacer los propios placeres. Está esa tentación. He leído en los diarios una cosa que me ha entristecido mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir del confinamiento,
y tomarse vacaciones bien, salieron en aquella siesta más de 40 aviones. Gente que es gente buena, pero que no ha pensado. Aquellos que quedaban en casa, los problemas económicos de tantas personas que el confinamiento ha tirado por tierra, los enfermos, solamente han pensado a tomarse vacaciones al propio placer. Esto me ha dolido mucho. Deseo un saludo particular a cuantos inician el nuevo año con mayores dificultades, a los enfermos, a los desocupados, a todos los que viven situaciones de opresión y explotación, y con afecto deseo saludar a todas las familias. Quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El Catecismo afirma, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede leerse como una novela. Debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva a la oración porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí, hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Fue escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura, escuchado ya muchas veces, un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra, esté allí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sappiamo se hoy si troverà un suelo árido de rovi oppure... No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las Escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viviente de Dios. Dios pasa continuamente a través de las Escrituras. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín. Tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que no lo escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones, sin instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica y moral, sino porque espera en un encuentro. Sabe que esas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y que, por lo tanto, en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versos de la Biblia como loros. El Señor dice así. ¿Tú has encontrado con el Señor? Pero tú
encontraste al Señor en ese verso, en ese versículo. No es problema de memoria. El problema es de la memoria del corazón, aquella que te abre con el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese verso, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por lo tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerse en este o en aquel personaje, en esta o en esa situación. La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso, pero hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo y como tú. Y la palabra de Dios impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja nunca las cosas como antes, jamás. Algo cambia. Y esta es la gracia, la fuerza de la palabra de Dios. La tradizione cristiana è ricca di esperienze e di riflessioni sulla preghiera con la Sacra Escritura. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la lección divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias. Se trata, ante todo, de leer el pasaje bíblico con atención. Esta es la lección divina. Ante todo, leer el pasaje bíblico con atención. Aún más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo. Sucesivamente, se entra en diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y oración. Permaneciendo siempre adherente al texto, empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, sino entrar, insertarse en el surco vivo de la tradición que une a cada uno de nosotros a la Sagrada Escritura. El último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un ícono para contemplar, y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a habitar en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis, nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así, la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar aún el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Es una bella expresión esta. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante. Jesús lo dice a
al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación, y dice así Jesús: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las sagradas escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más mediante la oración. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros, y a través de ellos Dios nos habla. Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina a una situación que estamos viviendo. En cierto modo, la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones. La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de oración. Uno bastante consolidado es la lección divina. Se trata sobre todo de leer el pasaje con atención para comprenderlo. Después se comienza un diálogo con la palabra divina para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos, ¿qué es lo que me dice a mí? El último paso es la contemplación, para que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el encuentro entre dos enamorados. De esa manera, la palabra puede ser nuestra fortaleza. Ella viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros habitemos en ella, identificándonos con ella, de tal modo que podamos reflejar su enseñanza en nuestro modo de hablar y de actuar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los anima a acercarse a la palabra de Dios con obediencia y creatividad. En ella Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios
y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Pater noster, Riprendiamo oggi le catechesi sulla preghiera, que habíamos interrotto per fare la catechesi. Retomamos hoy las catequesis sobre la oración que habíamos interrumpido para hablar sobre las catequesis de la creación y el cuidado de la creación. Uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura. Y encontramos a uno de los personajes más interesantes de toda la Sagrada Escritura, el profeta Elías. Egli travalica i confini della sua epoca. Él va más allá de los confines de su época y podemos vislumbrar su presencia también en algunos episodios del Evangelio. Compare al fianco di Gesù insieme a Mosè nel momento della trasfigurazione. Aparece junto a Jesús, junto a Moisés en el momento de la transfiguración. Jesús mismo se refiere a su figura para acreditar el testimonio de Juan Bautista. Nella Bibbia Elia compare all'improvviso, in maniera misteriosa. En la Biblia, Elías aparece de repente, de forma misteriosa, procedente de un pequeño pueblo completamente marginal, y al final saldrá de escena bajo los ojos del discípulo Eliseo en un carro de fuego que lo sube al cielo. Es por tanto un hombre sin un origen preciso y sobre todo sin un final, secuestrado en el cielo. Por esto su regreso era esperado antes de la llegada del Mesías, un precursor. Así se esperaba el regreso de Elías. La Escritura ci presenta Elia come un uomo della fede cristalina. La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina, en su mismo nombre que podría significar Yahvé es Dios, Elía. Está encerrado el secreto de su misión. Será así durante toda la vida, hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos. Su símbolo es el fuego, imagen del poder purificador de Dios. Él primero será sometido a dura prueba y permanecerá fiel. Es el ejemplo de todas las personas de fe que conocen tentaciones y sufrimientos, pero no fallan al ideal por el que nacieron. La preghiera
è la linfa che alimenta costantemente la sua esistenza. La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, tanto que algunos lo han elegido como padre espiritual de la vida consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios, que se erige como defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades. Difficile dire quali esperienze gli furono più utili. Es difícil decir qué experiencias fueron más útiles, si la derrota de los falsos profetas en el Monte Carmelo o el desconcierto en el que se da cuenta que no soy mejor que mis padres. Nell'animo di chi prega, il senso della propria debolezza En el alma de quien reza, el sentido de la propia debilidad es más valioso que los momentos de exaltación, cuando parece que la vida es una cabalgata de victorias y éxitos. nella preghiera succede sempre questo. En la oración sucede siempre esto. Di preghiera Momentos de oración noi sentiamo que nosotros sentimos que estamos elevados y sentimos entusiasmo en esos momentos de oración, también de dolor, de aridez, prove. de pruebas. La preghiera è così, La oración es así, lasciarsi portare da Dio. dejarse llevar por Dios, E lasciarsi anche bastonare de dejarse también golpear por las situaciones feas como las tentaciones. Questa realtà de che la preghiera è così si ritrova Esta realidad que la oración es así se encuentra en muchas otras vocaciones bíblicas, también en el Nuevo Testamento. Pensemos, por ejemplo, en San Pedro y San Pablo, la loro vita era così, que su vida era así, para arriba y abajo, un momento de exultación y un momento di abbassamento, de abajamiento, sofferenza. de sufrimiento. Elia è l'uomo di vita contemplativa e nello stesso tempo di vita attiva, preoccupato Elías es el hombre de vida contemplativa y al mismo tiempo de vida activa, preocupado por los acontecimientos de su época, capaz de arremeter contra el rey y la reina, después de que ellos habían hecho asesinar a Nabot para apoderarse de su viña. quanto bisogno abbiamo noi Cuánta necesidad tenemos hoy, nosotros los creyentes, los cristianos, de ser celosos, che agiscano davanti que actuemos a persone che hanno responsabilità ante personas que tienen responsabilidades di Elia, de dirigir, tener el coraje de Elías per dire questo non va fatto, para decir esto no se hace, questo è un assassinio, esto es un asesinato, abbiamo bisogno necesitamos dello spirito di Elia. del espíritu de Elías. Così mostra così ci mostra che non deve esistere dicotomia nella vita di chi prega. Así nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida de quien Si sta reza. davanti al Signore, Se está delante del Señor y se va al encuentro de los hermanos a los que Él envía. la preghiera non è un rinchiudersi col Signore, La oración no es un encerrarse con el Señor no, questo, para embellecer el alma. Esto no es la oración. questo è finta di preghiera. Esto es una La preghiera finta è de un confronto oración. con Dio La e oración es un lasciarsi guiare confrontarse a con salvare Dios i fratelli. y dejarse guiar para salvar a los hermanos. Il banco di prova della preghiera è l'amore concreto per il prossimo. El banco de prueba de oración es el amor por el prójimo. Y viceversa, los creyentes actúan en el mundo después de estar primero en silencio y haber rezado. De lo contrario, su acción es impulsiva, carece de discernimiento. Es una carrera frenética, sin meta. Y cuando Y cuando los creyentes actúan así, hacen tantas injusticias, porque primero no han ido ante el Señor a orar, a discernir qué cosa tienen que hacer. le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche le fede di Elia Las páginas de la Biblia dejan suponer que también la fe de Elías
haya conocido un progreso. También Él ha crecido en la oración, la ha refinado poco a poco. El rostro de Dios se ha hecho para Él más nítido durante el camino, hasta alcanzar su culmen en esa experiencia extraordinaria cuando Dios se manifiesta a Elías en el monte. Se manifiesta no en la tormenta impetuosa, no en el terremoto o en el fuego devorador, sino en el susurro de una brisa suave, o mejor, una traducción que refleja bien esa experiencia en un hilo de silencio sonoro. Así se manifiesta Dios a Elías. Y con este signo humilde que Dios se comunica con Elías, que en ese momento es un profeta fugitivo, que ha perdido la paz, Dios viene al encuentro de un hombre cansado, un hombre que pensaba haber fracasado en todos los frentes, y con esa brisa suave, con ese hilo de viento sonoro, hace volver a su corazón la calma y la paz. Esta es la historia de Elías, pero parece ser escrita para todos nosotros. Algunas noches podemos sentirnos inútiles y solos. Es entonces cuando la oración vendrá y llamará a la puerta de nuestro corazón. Un borde de la capa de Elías podemos recogerlo todos nosotros. Como lo recogió la mitad de su capa su discípulo Eliseo. Y si también nos hubiéramos equivocado en algo, o si nos sintiéramos amenazados o asustados, volviendo delante de Dios con la oración, volverán, como por milagro, también la serenidad y la paz. Esto es lo que nos enseña el ejemplo de Elías. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, reanudamos hoy las catequesis sobre el tema de la oración, reflexionando sobre la figura del profeta Elías. El Antiguo Testamento lo presenta como alguien sin un origen preciso y sin un final, pues su historia se cierra cuando es arrebatado en un carro de fuego al cielo. Pero a Elías lo encontramos también en el Evangelio, en el momento de la transfiguración, hablando con Jesús junto a Moisés. Además, Jesús mismo se refiere a Elías para confirmar la misión y el testimonio de Juan el Bautista. La Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromiso mezquino. Y no obstante, las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas, a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacia el prójimo van de la mano. La vivencia de Elías nos revela que la oración pasa por un camino de crecimiento, que a él lo condujo a la experiencia de un encuentro personal con Dios que se le manifestó en el signo humilde del murmullo de una brisa suave y le devolvió la calma y la paz a su nuestra vida
ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales para que, alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegra en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor de Dios. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. Escuchamos la secuencia de Pascua, un canto que precede al Evangelio durante esta octava pascual y que relata el anuncio de la resurrección de Jesús
vivido por María Magdalena. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Rabboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo al Padre, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La predicazione di Pietro, La predicación de Pedro, il giorno di Pentecoste, el día de Pentecostés, fa trafiggere il cuore della gente. atraviesa el corazón de las personas. Quello che voi avete crocifisso è Aquel risorto. que ustedes crucificaron ha resucitado. Al dire queste cose si sentirono Al oír trafiggere il cuore. estas palabras sintieron que les atravesaban el corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? E Pietro è chiaro: convertitevi, Pedro fue claro: conviértanse, convertitevi, conviértanse, cambiare vita. cambien de vida.
Ustedes que recibieron la promesa de Dios. Ustedes que se alejaron de la ley de Dios, entre tantas cosas de ustedes, ídolos y otras cosas, conviértanse. Vuelvan a la fidelidad. Convertirse es esto. Volver a ser fiel. La fidelidad es la conducta humana que no es muy común en la vida de las personas, en nuestra vida. Siempre hay ilusiones que llaman la atención y tantas veces nosotros queremos ir detrás de estas ilusiones. Fidelidad. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Hay un pasaje del segundo libro de las Crónicas que a mí me golpea tanto. En el capítulo 12, al inicio. Cuando el reino fue consolidado, dice, el rey Roboam se sintió seguro y se alejó de la ley del Señor. Y todo Israel lo siguió. Eso dice la Biblia. Es un hecho histórico, pero es un hecho universal. Tantas veces cuando nos sentimos seguros, comenzamos a hacer nuestros proyectos y nos alejamos lentamente del Señor. No permanecemos en la fidelidad. Y la seguridad mía no es esa que me da el Señor. Es un ídolo. Y esto es lo que le ha pasado a Roboam y al pueblo de Israel. Él se sintió seguro, el reino estaba consolidado, se alejó de la ley y comenzó a dar culto a los ídolos. Sí, podemos decir, Padre, yo no me arrodillo delante de los ídolos. A lo mejor no te arrodillas, pero tú los buscas y tantas veces en tu corazón adoras los ídolos, es verdad, tantas veces. La seguridad propia abre la puerta a los ídolos. Pero ¿es mala la propia seguridad? No, es una gracia. Ser seguro, se puede ser seguro también del Señor conmigo. Cuando está la seguridad y yo al centro y me alejo del Señor, como el rey Roboam, me convierto en infiel. Es tan difícil conservar la fidelidad. Toda la historia de Israel y después toda la historia de la Iglesia está llena de infidelidad, llena de egoísmos, de propias seguridades, y hacen que el pueblo de Dios se aleje del Señor, que pierda aquella fidelidad, la gracia de la fidelidad. Incluso entre nosotros, entre las personas, la fidelidad no es una virtud abundante, ciertamente. Uno no es fiel al otro, ni al otro. Conviértanse, regresen a la fidelidad al Señor. En el Evangelio vemos el icono de la fidelidad, una mujer fiel, que no había olvidado
nada de lo que el Señor había hecho por ella, y ella estaba allí, fiel, delante de lo imposible, delante de la tragedia, una fidelidad que la hace pensar que es capaz de traer de vuelta el cuerpo nuevamente, una persona débil pero fiel, ícono de la fidelidad. Esta María de Magdala, apóstola de los apóstoles. Pidamos hoy al Señor la gracia de la fidelidad, de agradecer cuando Él nos da seguridad, pero nunca pensar que son mis seguridades. Es siempre mirar más allá de las propias seguridades. La gracia de ser fieles también delante de los sepulcros, delante del derrumbe de tantas ilusiones, la fidelidad que siempre permanece, pero no es fácil mantenerla. Que sea Él, el Señor, quien la cuide. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos canta el himno de tu gloria. Santo, Santo el Signore, Dio dell'universo, i cieli sono pieni della tua gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso de la resurrección de Cristo, Señor, en su cuerpo verdadero. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.